Dios les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Como tú acabaste de mencionar, mi hermano, en Primera de Reyes 14, a partir del verso 14, ahí se cuenta una de las historias más mencionadas de la Biblia, que es el don de ciencia, el don del discernimiento también, porque vemos que en este caso el profeta, él era ciego de vista. ¿Qué tú puedes entender por la palabra visión? ¿Qué tú puedes captar por visión? Existe lo que son la visión espiritual. La visión del mundo espiritual, donde nuestros ojos espirituales se nos abren y vemos las cosas como realmente son muchas veces. Porque todo está desnudo delante de Dios. Dios ve los pensamientos, Dios lo ve todo en absoluto. Dice la Biblia que los ojos de Dios recogen la tierra. Y muchas veces podemos tener visiones en sueños, también visión en el mundo físico, si vivimos conectados ya con el mundo espiritual. Me dice, cuando ella oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo, esta mujer de Jehová. Porque este significa, es aquí que yo soy enviado a ti con revelación tuya. O sea, eso quiere decir ya, pues, la visión, o sea, una visión como revelación. Visión como revelación que tuvo aquí a Elías. Entonces ya esto es lo que es la visión espiritual, una visión de donde los ojos espirituales son abiertos y el Señor nos muestra lo que hay. Okay. Hasta aquí mi explicación. Ok, eso estuvo perfectamente. Hay otra pregunta. ¿Qué tú entiendes por profeta o voz de Dios aquí en la tierra? Para dar comienzo. Bueno, el profeta es el portavoz, un mensajero de parte de Dios. Es como el profeta es semejante a aquel mensajero que un líder o un jefe manda a dar un comunicado a su empresa o instituto o negocio. Por ejemplo, que tú seas la secretaria de un buen jefe, de repente te diga, mira, yo quiero que tú le digas a mis empleados que desde ahora en adelante van a trabajar horas extras por tal razón y por tal razón. Entonces tú vas y se lo dice a los empleados, lo que llega el comunicado, las informaciones de parte del jefe. Es así. El profeta es como un mensajero de parte de Dios, que el Señor, por medio del cual el Señor se comunica con su pueblo y con cualquier otra persona para darle a entender lo que hay. Amén. Gloria a Dios. Es así. Dios siempre buscará una manera de hablarle a los hombres, porque cuando el hombre se desenfrena por falta del conocimiento de la palabra de Dios o por falta de dirección, por las mismas instrucciones, porque en ellas me parece que está la vida eterna, dice la Biblia. Entonces, cuando una persona está desenfrenado, cuando una persona quiere mantener lo que es una figura, un aspecto, no físico, sino espiritual, que no convence a los hombres, menos a Dios, entonces Dios lo que hace es que le quita la carátula a través de sus hijos o sus hijas. No simplemente los profetas, Dios puede usar hasta un burro, como pasó con Balaam, puede utilizar a un niño para profetizar, como hizo con Jesús cuando tenía 12 años.
cuando él estaba hablando con los maestros en el templo, cuando él se le perdió a su madre y a su padre en el camino. Entonces, siempre hay que mantener eso en cuenta, de que cuando Dios está hablando a través, sea de una hija o un hijo, de Dios no tiene que ser profeta, porque recuerda que hubo alguien que no tenía el lienzo, o sea, no tenía la procedencia de ser profeta, y él profetizó, y fue Saúl, para confirmar la palabra de Dios a través de su hijo. Amén. Entonces, eso está bien, esa explicación. Donde tú leías en Primera de Reyes, capítulo 14, allí como te comentaba al principio, esta es una historia no muy mencionada. ¿Por qué? Porque mayormente se basa en lo que son los pecados. Muchos se refieren al texto con los pecados ocultos, con algunas cosas que pasan, que son en contra de lo que es la palabra y amor al prójimo, y etcétera. Pero en este caso vamos a utilizarlo como dice el título, o sea, el tema que el Señor me puso en el corazón, y es visión no solo de la atalaya, porque un profeta también es un atalaya. Entonces vamos a mantener la visión, una visión clara en Dios, no una visión física, porque físicamente hablando, el profeta no veía, no tenía el miembro de los ojos para ver, no por una ceguera espiritual, porque eso puede ser un poquito contradictorio, porque hay cegueras producidas por el pecado, pero hay cegueras que son físicas, manifestadas por el hombre o por coincidencia de Dios, que Dios permita tal cosa para glorificarse a través del que padece dicha enfermedad. Bueno, mi hermano, cuando Jeroboam le pide esto a su esposa, vemos que Jeroboam por un momento no es que él pretendía engañar al profeta, sino más bien él pretendía ocultar a su esposa de aquellas personas que rodeaban al profeta. ¿Por qué? Porque a veces sucede que tú quieres conversar, por ejemplo, con los pastores o con un líder, y siempre hay alguien que está ahí presente y no te deja hablar libremente. O a veces puede pasar, segunda opción, a veces puede pasar que Dios no permite que la persona se acerque mucho a ti, porque tú eres una de esas personas que simplemente busca palabra de hombre y no está buscando palabras de Dios. Es decir, que estás tomando más en cuenta lo que son las palabras dadas por el mismo Dios a sus hijos, y eso nunca debería de ser así, ya que Dios es quien da los talentos, Dios es quien da los dones, Dios es quien capacita, y Él es quien llena el vaso del profeta para que profetice. Por eso la Biblia dice que hubo un pueblo que no quería escuchar voz de hombre, sino quería escuchar voz de Dios. Porque hay personas que consultan a cristianos, no solo a brujos, también hay consultas a cristianos. Cuando una persona, por ejemplo, está orando por alguien o pretende hacer algún movimiento en su vida personal, te pregunta a ti: Víctor, ¿qué tú opinas sobre esto? ¿O qué tú piensas sobre esto? ¿O qué tú ves por el Espíritu? Aunque a simple vista esa sea una pregunta sana, en el mundo espiritual eso se ve como una consulta. Es como cuando tú consultas las cartas, que el Señor reprenda ese espíritu de pitonisa, ese espíritu de adivinación, ese espíritu que supuestamente lee la mano, ve las cartas, ve el futuro y muchas cosas que sabemos que están fuera de la gracia de Dios y que Dios castiga. Porque a veces los hijos de Dios, los hijos de Dios se contradicen mucho. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que
de Dios es la plata y el oro, porque Él es dueño de todo lo que se manifestó, porque por causa de Él fueron hechas y para con Él fueron hechas. Es decir, que todo lo que esté en la tierra no le pertenece a Satanás. Pero, sin embargo, hay personas que dudan de que Dios tiene el poder para manifestar el oro y la plata y venden el talento. Es decir, que muchos profetas, muchos videntes, llámese vidente, como las personas le suelen llamar, son personas capacitadas por tal vez teología, tal vez eran personas creyentes, pentecostales, tal vez eran católicos, no sé, adventistas, no sé. El punto es que conocían del conocimiento de la verdad, de las palabras. Pero a raíz de que los problemas surgieron, vendieron el talento, cambiaron lo que se conoce como la gracia de Dios y vinieron tras los Baales, los falsos ídolos, aquellos que ofrecen a cambio de tú darle algo, te ofrecen riqueza, te ofrecen vanas cosas y te ofrecen muchas veces poder y autoridad aquí en el mundo. Y bueno, hay personas que le creen. Entonces, a veces los videntes que están en el mundo, a veces esos que le encanta, o aquellos amadamas también, hay mujeres también, le venden los talentos a los demonios. Entonces, no es que vamos a decir que no eran de Dios, sí eran de Dios, pero al apartarse de la verdad, que es Jesús, involucrarse con la mentira, que es Satanás, inmediatamente, aunque el don que ellos tenían fue Dios que se lo dio, ya ese don no viene siendo reconocido para con Dios. O sea, me refiero al don profético, al don de ciencia, al don de revelación, al don que va más allá de las cosas que tú ves con el ojo natural. Entonces, Jeroboam, en este caso, tal vez había consultado a otras personas, así como Acab hizo en el caso de buscar una respuesta congruente. Pero al tal vez Jeroboam querer una respuesta precisa, fina, que sea de Dios y no de parte de los falsos Baales, él quiso disfrazar a la mujer para que tal vez como él no podía ser recibido delante de Dios por causa de sus pecados, por causa de sus transgresiones, porque hay gente que Dios permite que se acerquen a sus hijos, pero hay personas que Dios no permite que se le acerquen a sus hijos, porque no a todo el mundo Dios le habla. Eso es otra cosa. No a todo el mundo Dios le habla. Por más que tú persista, por más que tú estruje a Dios, por más que tú quieras estrellarte en el piso como un niño y gritarle a Dios por una respuesta, Dios a no todo el mundo le habla. ¿Esto es bíblico? Sí. La mujer del borde del manto. Recuerda que cuando Jesús iba caminando, muchos los estrujaban, muchos lo apretaban, muchos incluso quizá le tocaron el manto, obviamente, porque era un tumulto de personas que no le dejaban ni cruzar. Y Jesús pregunta algo, ¿quién lo ha tocado? Porque él sintió que poder y virtud salió de él. Mas los discípulos no entendiendo que la pregunta que él hizo no fue física, fue espiritual. Entonces, Jeroboam, entendiendo esto de que tal vez él no podía acercarse, él mandó a la mujer disfrazada para que nadie reconociera de que aún el rey buscaba palabra y dirección de Dios, a pesar de haberse lo que es contaminado. Entonces, mira, cuando él le dice a su mujer que se disfrace, era una forma de decirle a Dios, bueno, ya tú no me quieres hablar a mí, pero por lo menos voy a mandar a mi mujer, pero la voy a mandar disfrazada para que nadie la reconociera, o sea, nadie, en este caso, personas con la mente física, con la mente carnal, con una mente muy lejos de lo espiritual, no la iban a reconocer, la iban a dejar pasar. Pero personas espirituales como el profeta, obviamente que la iba a reconocer y Jeroboam lo sabía también. En este caso, cuando ella entra, que el profeta escucha sus pasos,
escucha que alguien viene, le pregunta y le dice, ven, entra, mujer de Jeroboam. Y le dice sobre la vestimenta, le menciona, para que ella esté 100% segura de que el personaje que ella está viendo, en este caso el profeta, el hombre de Dios, proviene de Dios. Y ya él sabe para qué ha de venir, que en este caso era para una consulta, era para saber una respuesta. Se ve feísimo que uno diga consulta, pero en este caso Jeroboam estaba consultando una respuesta precisa de Dios. ¿Por qué? Porque para Jeroboam la gracia, lo que se conoce como tú das, lo que tú recibes, lo das por gracia, sin precio, para el que te lo brinde, etcétera, viceversa. La palabra consulta la puse porque Jeroboam era una persona apartada de la verdad de Dios, y para él buscar respuesta del profeta, en este caso, era una consulta, era como tratar con un vidente, era como tratar con alguien que Dios tal vez había levantado. Entonces, cuando Ahías, el profeta Ahías, supo de toda la trama, porque Dios fue quien le habló, ahí se ve la visión del águila, la visión espiritual, la visión que no es humana, la visión que va más allá de lo que trasciende. Recuerda que hubo alguien el cual mandó a matar, de hecho, muchos personajes mandaron a matar a este profeta, pero uno en especial, el cual se enojaba bastante y decía, pero ¿cómo es que ellos saben las estrategias que vamos a hacer nosotros? ¿Acaso hay alguien que le está diciendo a ellos lo que nosotros estamos haciendo? Inclusive iban a mandar a matar a casi todo el pelotón, o sea, todos los guerreros, todas esas personas que estaban ahí en combate, los iban a mandar a matar simplemente porque había alguien que Dios había levantado para hablar sobre las estrategias del rey y para poder evitarlas y obtener la victoria. Entonces, ahí va la visión espiritual. Cuando tú no enfocas, o cuando tú no limitas, cuando tú no limitas lo que es el poder de Dios sobre lo que tú estás viviendo, lo que tú estás padeciendo, tú le estás diciendo algo a los demonios, tú le estás diciendo a los demonios, tal vez yo no puedo ver, pero yo tengo una vista espiritual que Dios me discierne. Tal vez yo no puedo escuchar, pero yo tengo un espíritu que Dios discierne dentro de mí, que me puede hablar. Entonces, hay muchas formas en la cual Dios habla, dependiendo cómo tú seas por el Espíritu, Dios tratará contigo para que tú lleves palabra, para que tú seas un portador de su palabra. La palabra portar es como cuando tú llenas un recipiente y que ese recipiente no es que se va a mantener con ese aceite, en este caso, con el agua, sino que tú vas a llevar esa agua hacia otro extremo, hacia otro lugar, hacia otra frontera, para que aquel que necesite esa agua sea saciado. Y luego entonces el Padre vuelve y te llama para que te guardes, para que te vuelvas a llenar, para que entonces tú sirvas otra agua a otra persona. Así son las palabras de Dios en el mundo espiritual. Son palabras que sacian una vida, son palabras que dan descanso a alguien que tiene muchos problemas, son palabras que dan paz en medio de la tormenta, porque a veces tú estás pasando por una situación muy difícil e incómoda y tú no encuentras ni siquiera palabras para hablar con Dios. Entonces Dios usa a alguien para hablar a través de esa persona, o sea, usa su boca, su voz, para poder transmitir tu mensaje de paz, un mensaje que te mantenga a salvo de lo que son las debilidades que muchas veces los demonios utilizan para que tú te sientas totalmente inconforme y que tú pierdas el norte y dirección de Dios y te alejes de la palabra. Cuando la palabra dice que ellas son lámparas para tus pies, ellas son las que alumbran el camino, o sea, ellas le dan luz al camino que tú estás padeciendo en la oscuridad. Por eso las palabras de Dios son muy importantes y son escaseadas en estos tiempos. ¿Por qué? Porque así como el pueblo demanda
señales, muchas veces no les son dadas las señales, porque tales señales ya Dios la ha manifestado. Lo que pasa es que hay personas, mi hermano, que porque no son un profeta internacional conocido, no le creen la palabra y pretenden que fue emocionado, que el hermano que Dios usó de tu iglesia, que te habló directamente a ti en privado, no te habló de parte de Dios, sino que lo habló porque él sabe un poquito de lo que tú estás padeciendo. Entonces no podemos vincular, primero, punto número 1, los sentimientos. Los sentimientos matan la visión de Dios. ¿Por qué? Porque si el profeta Ahías se hubiese metido a los sentimientos, a lo que la carne le decía, que estaba quizás ciego, o que su discernimiento estaba añejo, vamos a decirlo así, estaba viejo, estaba desgastado debido a su edad, entonces él iba a poner en duda la palabra de Dios. Y las palabras de Dios no pueden entrar en dudas y tenemos que conocer bien la palabra de Dios antes de nosotros manifestar cualquier tipo de mensaje. Porque si tú das una palabra que no es para el tiempo en que Dios te dijo que la dé, tú puedes desenfrenar a un pueblo completo simplemente por dar la palabra en el tiempo que Dios no te mandó a dar esa palabra. Así de simple es esto. Si Dios te dio una palabra para que la hables, pues tu deber es hablarla. Si Dios te dijo que no calles tu boca, pues no calles. Porque si callas cuando Dios te dijo que hable, entonces Dios va a hacer que esa palabra te constricte. Y no solo constrictará tu corazón, sino que con dolor sacará la palabra que no te pertenece. Porque recuerda, en Apocalipsis dice que las palabras son como la miel, que tú te la puedes comer, la puedes digerir, pero al momento de llegar a tu estómago son amargas. Al momento de llegar allá abajo, donde ya las cosas empiezan a moverse, entonces se son incómodas de retener. Por eso la palabra de Dios no se pueden estar guardando. Si Dios dijo que son para afuera, que van. Bien, mi hermano, vamos rápido, a menos que tú tengas algo que comentar sobre eso, claro. Sí, claro, pero mira, hay cosas que uno que quizás pasan y creen que no tienen nada que ver con nada y el mundo espiritual, ni nada de esas cosas, pero sin embargo, hay cosas que Dios permite que pasen para que uno entienda lo delicado que es el mundo espiritual, para que uno entienda lo delicado y lo profundo que es esto. Y entonces, también Dios permite la cosa para que nosotros vayamos a Él, nos volvamos a Él y dejemos al hombre. Y no busquemos palabras de hombre, sino siempre palabra de Dios. Y apliquemos oído a su voz. Porque el hombre perece, Dios nunca perece. Dios siempre está ahí para todo. Amén. Y la palabra de Dios nunca cambia. El hombre te puede decir una cosa hoy y mañana te puede decir otra. El hombre te dice hoy sí y mañana te puede decir no. Amén. Entonces, Dios nunca cambia. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Ya es lo que yo voy a decir. Amén, gloria a Dios. Bien, vamos a ir rápidamente a Josué 5:3. Josué 5:3. Estar leyendo bajo comunión del Padre y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Amén. Gloria a Dios. Cuando la palabra del Señor relata en este caso lo que Josué estaba pensando, o él preguntó también,
Por eso Santiago dice en su palabra que hay que estar prestos, o sea, hay que poner atención a las cosas espirituales, en el discernimiento, él se refería. Hay que ser presto para tu oír y tardo para tu hablar. O sea, en pocas palabras, Santiago estaba diciendo que antes de tú hablar, tú primero tienes que estar seguro de lo que vas a decir. Porque no podemos ser personas inconstantes. Recuerda que hubieron tantas personas en la Biblia, la cual dudaron. Pedro fue una persona de ella. El mismo Pablo también. El mismo Felipe. Y muchos otros también fueron puestos a prueba. De diferentes formas, ¿verdad? Pero todos fueron puestos a prueba. Entonces, cuando la palabra de Dios se refiere a que hay que mantener un discernimiento intacto, es porque reconoce Santiago, en este caso, que menciona la palabra, reconoce que el mundo espiritual es muy fino y que el mundo espiritual te puede decir, esa persona actúa naturalmente bien, pero por el espíritu puede tener un espíritu inmundo, sea de suicidio, sea un espíritu de depresión, o sea un espíritu peor de ahí, de psicópata. Una persona psicópata que mata personas, que hace cosas subnormales, que no tienen sentido, normalmente hablando. Pero el punto es, algo que me llama mucho la atención es que Josué tenía los ojos muy buenos, ¿verdad? Josué podía ver, pero Ahías no tenía la vista natural. Josué sí tenía la vista natural, pero no tenía la vista espiritual. Mira qué gran diferencia. Una persona que no puede ver, pero Dios le responde. Una persona que tiene la vista, pero que Dios no le discierne. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual necesita un moldeamiento diariamente. ¿Cómo así? Es como cuando tú te enfocas en hacer un entrenamiento, ya sea para capacitar tu cuerpo, ya sea para ejercitarlo, ya sea para bajar de peso, en fin, que te propones una guía rutinaria, un temario, te propones, hoy voy a hacer esto, hoy voy a dejar esto, un hábito. Todos los días te propones a dejar un hábito para tú entrenar lo que es tu cuerpo, para que tu cuerpo se vaya adaptando a lo que es tu programa, en este caso a lo que es tu temario de entrenamiento. Josué, en este caso Josué, él estaba siendo instruido por Dios. Recuerda que hubo alguien, un personaje muy querido por mi persona y uno de los más atacados también, Jeremías. Jeremías, cuando empieza el ministerio, ¿qué fue lo primero que Dios capacitó en él? Fueron los ojos. Dios preguntaba a Jeremías, Jeremías, ¿qué tú ves? Él decía, veo esto. Y Dios le decía, bien has visto. Jeremías, ¿qué tú ves ahora? Veo como que no estoy como muy claro, pero creo que es esto. Dios le decía, bien has visto. Cuando él se equivocaba, Dios le volvía a preguntar. ¿Qué deja esto decir? Que cuando nosotros tengamos alguna inquietud, en vez de consultarla con los hombres, como hizo Josué, es mejor consultarla con Dios. Porque a veces podemos ofender a la persona. A veces creemos que la persona está haciendo alguna cosa y cuando nosotros confirmamos con Dios, esa persona no está haciendo eso. Por ejemplo, que tú estés acusando a alguien de algo que haya hecho, que te hayan dicho, no sé, que tú hayas escuchado. Si tú no consultas a Dios para que Dios desvele el misterio, porque hay uno, dice la palabra, que es el Espíritu Santo de Dios, el cual discierne aún los pensamientos profundos de Dios.
Y el único que escudriña el corazón es Dios. Entonces, si el único que puede escudriñar aún lo que piensa Dios es el Espíritu Santo, ¿por qué muchas veces nosotros mismos adoptamos la posición de Dios? ¿Cómo así? Sí, a veces nosotros mismos ponemos la inquietud en nosotros. Ah, no, yo pienso, oye, yo pienso. O sea, que estamos pensando por encima de lo que es Dios. Yo creo, eso es algo fuerte. Yo creo que fulano es así. Yo creo que ella hizo esto. Yo creo que él hizo esto. Esa no es la actitud correcta. La actitud correcta es yo orar, yo preguntar a Dios, yo ver qué Dios me dice sobre la persona, para entonces yo con seguridad decirle a la persona, como hizo Natán con David en este caso, que le habló. No fue que Natán divulgó el problema que tenía David, porque hay mucha gente que están divulgando el problema de David. Hay David que han pecado y ellos saben que han pecado, mi hermano, y ellos saben que Dios en algún momento le va a hacer la misma pregunta que le hizo Josué a este varón. ¿Cuál fue esa pregunta? Josué le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Por qué? Porque a veces se ponen vestimentas, como la mujer de Jeroboam, se ponen vestimentas que no son de ellos. Ellos aparentan una posición de piedad, mas sus hechos, o sea, sus actitudes, mi hermano, para ser más precisa, demuestran que son lobos rapaces, que son personas destinadas al mal, que son fuentes, pero sin vida. Son simplemente fuentes ahí que Dios desechó. Recuerda que hubo una fuente muy, muy usada por Dios que dejó apagar la luz. ¿Cuál? Elí, alguien muy conocido también. Elí fue un personaje que dejó apagar su visión espiritual simplemente por el amor a sus hijos. A Elí le encantaba poner disciplina, por ejemplo. A Elí le encantaba ver los pecados de los demás. A Elí le encantaba regocijarse con Dios, pero Elí falló en algo y fue en dejar de entrenar su visión espiritual. La visión espiritual se entrena a diario. Recuerda que la palabra dice que la lámpara del cuerpo, no dice que la boca, no dice que las orejas, no dice que la nariz, son los ojos. O sea, lo que tú ves, lo que entró primero por la vista, es lo que contaminará completamente el cuerpo. Si tú estás viendo cosas indebidas, incoherentes, indecorosas, no pretendas que mañana o quizá al ratico, después de ver lo que viste, vas a tener pensamientos lúcidos, pensamientos que estén precisos a una palabra de Dios, sino que van a ser pensamientos morbosos muchas veces, porque los diablos, en este caso, los demonios, que el Señor reprende en el nombre de Jesús, son astutos. Ellos te lanzan el anzuelo para ver si tú caes. Y si tú caes en la red, entonces tú mismo te desprendes de la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no mora en templo sucio, Él lo dice en su palabra, y que su gloria no la comparte con nadie. O sea que tu atención, si tú no le estás dando la atención a Dios, entonces los demonios tomarán posición porque Dios no está dentro de lo que es alguien que es inconstante, no solo en la fe, sino también en la visión espiritual. O tú estás mirando al mundo o tú estás mirando a Cristo. No puedes poner la mano y luego voltear atrás del arado, sino que tienes que mantener el trabajo que estás haciendo con una visión espiritual más allá de lo que sobreabunda el conocimiento humano. Si tienes algo que añadir, puedes hacerlo ahora, mi hermano. Yo veo que tú, no puedo decir que tú, y que creo que Dios me está corrigiendo por medio de
nosotros podemos estar en la cima ahora mismo. Sin embargo, podemos tener un buen rango espiritual y un buen nivel espiritual. Sin embargo, si nos descuidamos nuestra visión, si descuidamos nuestra posición en Dios, es posible que los demonios comiencen a atacarnos y a tentarnos para que nos alejemos más de Dios y nos desviemos del camino. Por lo cual nosotros tenemos que estar diariamente conectados siempre a la fuente de aguas vivas. Siempre conectados del agua de vida, conectados de quien tiene la vida, de que solamente en él hay salvación. Amén. Con esto, por medio de todo esto, yo he recibido una razón para pelear con un carácter, para contra mí mismo y contra Satanás con un carácter inquebrantable. Y sin embargo, Dios quiere preparar tu carácter, moldear más tu carácter para que cuando vengan ciertas cosas tú los enfrentes con ese mismo carácter super preparado. Y así al cabo nada, hay que aprender a sacar lo positivo de lo negativo. Amén, gloria a Dios, eso es así. Y no dejar que quizás la tristeza o la depresión nos domine tu cuestión. Amén, gloria a Dios. Hay que mirar siempre lo positivo de lo negativo. Ya está aquí mi explicación. Amén, gloria al nombre de Jesús. Vamos a ir rápidamente a lo que es Apocalipsis 3. Y del verso 18 vamos a volar a lo que es el verso 20 y 21. Apocalipsis 3, sí, puedes leer. Lee el 18, sí. Y luego te vuelas al 20 y el 21. Es esos tres. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres todos al final en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. El que venciere la vez que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este mensaje es para la iglesia de la Odisea. Amén. Esta iglesia era una iglesia tibia. Y como era tibia, el Señor le dice que lo va a conmutar en mí. Y el Señor entonces en este momento me quiere decir que yo no puedo, o sea, ni es frío ni es caliente, es tibio. Y sin embargo, o sea, que se ha mantenido ahí. Por lo cual el Señor me quiere, por ejemplo, si el Señor me quiere caliente, debo estar cerca de Él. Si me pongo frío es porque estoy lejos de Él. Ahora, el Señor quiere, para que eso no pase, quiero que yo, o sea, consiga el tesoro, cuando dice de mi compras oro, de mi compras oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí tres elementos: oro refinado en fuego, vestiduras blancas
y ungir los ojos con colirio. Eso se refiere en resumen a restaurar la vida espiritual. Amén, gloria a Dios. Se refiere a restaurar a la vida espiritual. Y de modo que si vencimos, obtendremos como recompensa la salvación. Y entonces, cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, pero uno oye de mi voz, abre la puerta, entraré de él y cenaré con él contigo. Cuando el Señor nos llama para perdonarnos, para transformarnos y salvarnos, el Señor siempre toca la puerta de nuestro corazón para que le abramos la puerta de nuestro corazón y entrar a nuestra vida. ¿Y cómo se hace eso? Arrepintiéndonos de corazón, para luego aceptar su reino en nuestra vida y así pasar de muerte a vida y nacer de nuevo. Ese es mi punto de vista. Amén, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Es como tú acabas de mencionar, mi hermano. Es como tú acabas de mencionar. Cuando tú leías el verso 18 que dice, por tanto, yo te aconsejo de mí. O sea que el mismo Dios también da consejo. Cuando nosotros buscamos respuesta, el mismo Dios responde. Mucha gente dice, no, porque Dios no habla con todo el mundo. Dios no habla con todo el mundo porque no todo el mundo busca a Dios. No es que Dios no habla con todo el mundo. Dios habla con todo el mundo. Lo que pasa es que no todo el mundo busca a Dios de la forma en que tiene que buscar la respuesta dada por Dios. Porque hay personas que buscan a Dios como Jeroboam para una consulta, porque están padeciendo un problema y necesitan la respuesta de Dios. Pero cuando el niño, el hijo, está bien, Dios no existe. No existe consultar a Dios, no existe buscar respuesta de Dios, simplemente Dios no existe. Y ahí Dios no les responde a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no están buscando a Dios. Entonces, cada persona que yo escucho que dice, Dios no les responde a todo el mundo, yo simplemente callo porque yo sé dentro de mi ser que es porque la persona realmente no busca a Dios como Dios quiere que lo busquen. Bien, luego dice más para adelante, después del consejo, dice que compres oro refinado en fuego. Sabes que esto me llama mucho la atención de una historia muy conocida en la Biblia, la cual relata la vida de 3 jóvenes hebreos, Abrat, Asad y Abednego, nombres dados luego por quien es Nabucodonosor en esta historia. Sucede que estos jóvenes están padeciendo una situación difícil, la cual es la consagración, es la santidad por completo, porque este rey quería que ellos se doblegaran delante de él, adorándolo como si fuera su Dios. Cuando la Biblia dice que no te postrarás ante ningún Dios. No importa si fue formado por ti, si el Dios está vivo, como algunos dicen, que ya murió hace mucho tiempo. Esos dioses que adoran los chinos, esos dioses que adoran los musulmanes, los árabes, muchos dioses hay paganos, puestos por hombres. Entonces, mira, hay muchos que dicen que Mahoma, por ejemplo, el cual fue un hombre, dicen que Mahoma es más que Cristo, cuando Mahoma ni se asemeja a Cristo, únicamente porque Mahoma no ha resucitado. Y vemos que Cristo sí resucitó para la gloria de Dios. Entonces, cuando hay personas que destituyen primeramente a Dios en su vida, Dios no se molesta ni en contestarle, yo existo, yo estoy viendo lo que ustedes están haciendo. Realmente Dios ni siquiera se molesta, mi hermano, porque Dios
conoce el corazón de cada persona y Dios sabe que el insensato, por más que tú le digas Dios existe, él cree en su corazón de que Dios no es real. Y Dios no pierde su tiempo con personas que no quieren escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hay tantas personas que anhelan la presencia de Dios diariamente, pero hay algo que no les deja lo que es ver la voz de Dios. ¿El qué? El pecado, la falta de perdón, la incredulidad y muchas veces hasta las consecuencias de lo que vendría siendo el amor hacia el prójimo, cuando no hay empatía, cuando no existe lo que es la voluntad humana para hacer algunas cosas. Entonces, ahí es cuando Dios se aleja, porque Dios no mora con personas que, ¿me entiendes? Actúan de una manera diferente a la que es Dios. Bien, como te estaba comentando, mi hermano, hay una historia muy peculiar y es la de Abraham, Asad y Abednego. Dice la Biblia que estos tres jóvenes estaban padeciendo por causa de la santidad, por causa de su integridad con Dios. Y aunque muchos se doblegaron, muchos de aquellos que estaban con ellos se doblegaron, ellos permanecieron en su palabra. Ellos no se doblegaron ante la persecución o ante lo que es la consecuencia de la integridad, porque hay una consecuencia cuando tú te guardas con Dios. ¿Cómo? Sí. Cuando tú te niegas al pecado, es como cuando tú le dices al espíritu de mundanidad, yo me guardo para Cristo, yo soy de Cristo. Ahí es cuando la luz se refleja más que la oscuridad. Y es fácil que los demonios detecten la luz porque se ve más que la oscuridad. Esta alumbra, aún lejos, lejos, lejos. Tú ves el puntico blanco, pero está alumbrando, que eso es lo que dice Cristo en su palabra. Vosotros sois luminares en el mundo. Entonces, cuando Dios dice luminares, es porque tú alumbras en medio de lo que es la oscuridad de alguien. Bien, para no salirme de lo que estaba explicando, Abraham, Asad y Abednego se encuentran en una situación difícil, pero ellos se mantienen mantienen su fe íntegra, mantienen lo que es su identidad, no se dejan engañar por el diablo. Nada cuando ya los atan para echarlos, porque esto era una ofensa muy grande para este rey sanguinario y sagaz. Este rey dijo, no, pero esta gente hay que echarlo para el fogón porque nadie se puede burlar de mí, y más públicamente, porque fue un decreto público y donde ellos se encontraban en esa situación era una situación pública exhibida no solo por dichos hebreos, sino exhibido por los demás que estaban presentes allí con él. Sucede que cuando ellos van ya para lo que es el fogón, con un buen dominicano, lo que se conoce como un fogón, la candela, cuando ellos ya van llegando, dice la palabra que aún los que los llevaban, las personas que los llevaban, se tropezó, se cayó también. La Biblia no dice que tropezaron, sino que descendieron también, se quemaron, porque el fuego era tan inmenso que aún las sogas que ellos tenían fueron consumidas. Porque el fogón, algo que me llama mucho la atención, es que el diablo cuando te está atacando y el diablo ve que tu integridad se mantiene firme, él manda multiplicar lo que es los ataques. Él multiplica el dolor. Si él sabe que tú te sientes mal con una palabra o con algo, él multiplica lo que son las razones para tú sentirte mal por lo que tú te sientas mal. Ya sea que tú estés pasando por una crisis, ya sea que tú
estés padeciendo emocionalmente, Él multiplica las razones para tú menguar tu fe, para tú mantenerte deprimido, para tú mantenerte melancólico, para tú mantenerte en el desenfoque espiritual. Ahí es que voy. Porque estamos hablando de la visión del águila. Recuerda que el águila habita en los aires. El águila no habita en la tierra. Si el águila habitara en la tierra, la visión espiritual o la visión física del águila no funcionara como funciona arriba, porque el águila está adaptada para ver en los cielos, no para ver de tierra en tierra, caminando. Amén. Entonces, estos tres jóvenes, cuando ya se hizo el decreto de que aumentaran la inmensidad del fuego, ellos son lanzados. Aún los que fueron lanzados murieron de una vez. Pero hay una sorpresa que se llevó no solo el enemigo, Satanás, que el Señor reprende en el nombre de Jesús, sino que también los gobernadores, las personas que se dejaron engañar y se doblegaron, también el rey. Muchas personas se sorprendieron porque ellos esperaban su muerte. Y hay personas, mi hermano, que están esperando la muerte no solo de ti, sino también de mí y de cada persona que esté en Cristo también. Amén. Pero hay algo que me encanta y es que Dios, en vez de que ellos vean tu muerte, ellos van a ver un nivel superior de gloria. ¿Por qué? Porque Dios, a quien Él disciplina, dice la palabra, es a quien Él ama. Al hijo que Él disciplina es porque Él lo ama. Al hijo que Él correcciona es porque Él lo quiere. Cuando Dios procesa en el fuego a una persona, ahí se cumple la palabra que acabamos de leer en Apocalipsis 3, verso 18, cuando dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿A qué se refiere? De que tú tienes que ir a Dios cuando tú quieras ser moldeado. Porque cuando un oro está en fuego es porque el fuego está caliente. Y cuando está caliente es fácil de moldear, es fácil de tomar forma. Porque cuando el oro está caliente, tú le puedes dar la forma que tú quieras hasta que se enfría. Toma la forma que tú le diste. De ahí viene que Jesús dice: por eso yo te aconsejo que tú vuelvas a quien te formó. O sea, ven a mí, que yo soy el que te voy a formar otra vez. Yo soy el que va a destruir las obras que tú cometiste y yo te voy a dar nuevas formas. Pero para hacer eso te tengo que procesar. El proceso duele, eso es cierto, pero es necesario porque al hijo que Dios correcciona, disciplina. Y si te disciplina es porque te ama y Él no quiere que te pierdas. Entonces, más para adelante dice: para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge, bueno, hasta ahí me voy a quedar, vamos a explicar aquí, vamos a explicar, porque te estoy explicando poco a poquito el verso, porque me encanta explicar las cosas. Sucede que cuando Cristo dice: después de que yo te restaure, en pocas palabras, después que yo restaure lo que pasó, lo que sucedió, entonces yo te voy a vestir, te voy a dar nuevas vestiduras. Recuerda la historia que leíamos en Zacarías sobre Isaías, que también es llamado Josué. Dice que cuando él vio la visión, que es la misma visión donde Isaías ve los cielos abiertos después que muere el rey Usías, Zacarías vio la visión desde otro ángulo, desde el ángulo que nadie menciona. ¿Cuál? Que Isaías estaba con unas vestiduras sucias. Así lo dice la palabra en Zacarías. Entonces, cuando la Biblia se refiere a que él estaba así, pero Dios abogó por él, es porque Dios había procesado el corazón de Josué. Dios lo había metido al fuego y Dios había puesto sus imperfecciones
para moldearla conforme al carácter que Dios quería darle. Entonces, por eso dice, para que seas rico. No habla de una riqueza física, habla de una riqueza espiritual. Porque recuerda, nosotros, lejos de Dios, apartados de Dios, somos pobres. Porque Dios dice en su palabra que Cristo en su pobreza nos hizo rico a nosotros, Él haciéndose pobre. Es decir, que todo lo que tenía Cristo, Él abogando por nosotros en el mundo espiritual, entregándole todo lo que teníamos, supongamos, y la paga que correspondía a nosotros hacerla, Cristo la hizo. Es como un financiamiento, un traspaso de bienes. Entonces, cuando Cristo se hizo pobre para que nosotros seamos ricos en Él, no dice que en el diablo, dice que es en Él. Entonces, cuando uno vuelve a Cristo, uno vuelve a ser rico, pero no una riqueza natural, una riqueza espiritual en Dios. Y aparte de que Dios te vuelve a ser rico, como el hijo pródigo, recuerda que el padre nunca le preguntó, ¿qué tú estabas haciendo? ¿Qué tú hiciste los cuartos? ¿En qué tú gastaste eso? No, el padre lo recibió con brazos abiertos. Recuerda que Mefibosé fue alguien dado por muerto, fue alguien que era despreciado, era alguien totalmente quitado de lo que es la riqueza natural. Era alguien que pasaba mucho trabajo, físicamente hablando, porque no se podía valer de sí mismo. Amén. Entonces, Dios permite de que personas así, convalecientes, obtengan no solo la vista, sino también que sus pies estén fundamentados sobre la roca, de que ellos no se muevan cuando no solo los ataques empiecen, sino cuando es refinando sus pies en su palabra para alumbrar el camino, no se dobleguen ante Baales, sino que permanezcan diciendo, ni a la diestra ni a la siniestra yo me moveré, sino que seguiré la ley de tu nombre, para la gloria de Dios. Entonces al final del verso 18 dice, para que no se te descubra, o sea, para que no descubra tu desnudez. Recuerda que cuando tú pecas, eso está muy, muy claro. Esto es bíblico también. La historia de Adán y Eva. Inmediatamente ellos pecaron, ellos se dieron de cuenta que ellos estaban desnudos, que no portaban ropa. Es decir, que el pecado, a pesar de ser pecado, también te está abriendo los ojos espirituales. Porque el pecado te da el conocimiento de lo que es la verdad, pero de una forma manipulada. ¿Por qué? Porque en este caso el diablo, que es el padre de mentira, él es quien te va a ministrar la mente, los pensamientos, para que tú pretendas que estás bien cuando estás desnudo. Por eso es que hay personas que están en el mundo que tú lo ves con vestimenta muy indecorosa y tú dices por dentro, wow, ¿y cómo ellos pueden estar así? Así desnudo, enseñando todo, sin vergüenza. Es porque ellos están tan cegados visualmente hablando, espiritualmente hablando. Su visión está tan apagada que ellos no se dan de cuenta de la vergüenza de su desnudez, sino que ellos se sienten bien conforme a su padre, porque ellos están haciendo la obra del diablo. Porque si sus obras dijeran de que ellos son de Cristo, pues las cosas de Cristo hicieran, porque Cristo demandó de que todo lo que él estaba predicando fueron palabras que él escuchó del Padre. Y para escuchar palabras del Padre, tú tienes que estar en santidad, primeramente, pureza e integridad con Dios. Bien, al final Jesús dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. El salmista David también dice esto en su palabra. Dice, le exclama a Dios primeramente, le exclama a Dios y le pide a Dios que ungiera sus ojos con colirio para que él pudiera ver. ¿Por qué el salmista dice esto? Porque el salmista David sabe
de que el único que puede mejorar la vista espiritual es Dios, de que el único que puede cambiar la vista espiritual es Dios. Y el único que permite la vista espiritual es Dios, porque en Hechos 2 se cumple la palabra. El Espíritu de Dios es quien da los dones, talentos, todo como Él quiera. No es el hombre, es Dios. Entonces, si es Dios, David reconocía de que Dios era el único que podía quitar sus ojos, no quitarlo físicamente, aunque Dios sigue materializando los milagros en el don de fe, que eso es un tema que quizás vamos a tratar en otro estudio, el don de fe. Pero mira, cuando David se refería a que Dios ungiera sus ojos, es que quitara los ojos carnales que él tenía, espiritualmente hablando, y pusiera a los ojos la visión que tenía el profeta Ahío. Entonces, mira, perdón. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que tú, no que dice que Dios te va a ungir, dice que tú unjas, es porque tú tienes la legalidad, tú tienes la autorización de pedir, de tomar. Porque si Dios dijera, pídeme, o sea, tú tienes que pedir permiso. Pero si Dios te dice, tú unge tus ojos, es porque tú mismo eres quien va a entrar en una consagración con Dios. A eso significa ungir los ojos con colirio. ¿Sabes que la palabra colirio en la Biblia dice algo muy importante? ¿Por qué no dice con oliva, por ejemplo, con aceite de oliva? Mira, dice que el colirio es como, para hacer una referencia así, es como si fuera parte de lo que es tu espíritu, recordando la parte que hablamos de que la lámpara de los ojos, o sea, que los ojos son la lámpara del cuerpo. El colirio hace una función muy importante, porque el colirio es quien te va a ayudar a lo que es quitar el empañamiento, a deducir lo profano de lo santo, a poder discernir claramente la verdad de Cristo. Porque a veces decimos, como Josué, tú eres de nosotros o tú estás en contra de nosotros. Entonces, cuando el discernimiento no está muy preciso, podemos dudar, podemos matar el ministerio de otros. ¿Por qué? Porque cuando las palabras no son muy precisas y tú eres una persona de Dios que Dios utiliza mucho, pero tú no estás seguro de las palabras que dices, entonces vanas palabras estás hablando, como dijo el apóstol, tanto para las lenguas como las palabras que tú vayas a lo que es predicar a la iglesia. Si tú no entiendes o si tú no sabes que haya un intérprete o alguien que te pueda explicar lo que tú estás diciendo, es mejor quedarse con la opinión, porque la carne no entra en el mundo espiritual. Los pensamientos humanos no entran en el mundo espiritual. Dice la palabra en el verso 20 y 21 de que tú eres el que permite a Jesús lo que es la entrada en tu corazón. Si Cristo no entra en tu corazón a reinar, a sentarse, como dijo David, le pidió a Dios que se sentara en su corazón y reinara. Si Cristo no se sienta a gobernar en lo que es el centro de tu corazón, ¿quién lo hará? Porque Dios no puede gobernar donde el diablo gobierna. O es Dios la cabeza, porque Dios no puede ser la cola. Dios tiene que ser el centro, tiene que ser el que comanda.
Recuerda que no hay un alto por encima de Dios. Dios es el que siempre tiene que estar arriba. Y la visión de la atalaya no se puede obstaculizar. ¿Por qué? Porque a veces vemos los ataques. Eso está en el libro de Ezequiel, la torre de los atalayas, Ezequiel 33. A veces cuando vemos la situación que padece un atalaya, queremos soltar el ministerio de atalaya, pero no podemos soltar. ¿Por qué? Porque si Dios te puso es porque Él sabe que tú estás capacitado para resistir los ataques. Por más fuerte, por más inhumano que se vea la situación, como pasó con Abratasat de Abednego, porque quemarte vivo, varón, eso es algo inhumano y sanguinario. No tener compasión por lo que es el dolor de los demás, eso es algo fuerte. Pero la visión de la atalaya no se limita a lo que tú ves, sino a lo que tú disciernes. Porque tú puedes ver a un Lázaro, pero si tú ves por el espíritu, Lázaro era rico, más rico que el mismo rico que él le pedía comida. Pero el rico, su visión estaba obstruida, obstaculizada, perdón. Y él no podía discernir porque, ¿qué va a pensar alguien que piensa en la carne? No va a pensar en nada, simplemente pensará en lo que su vista natural ve. Y gloria a Dios, hasta ahí nos ha ayudado el Señor, para la honra de Dios. Si tienes algo que añadir, hermanito, puedes hacerlo ahora. Tengo mucho que decir, ya todo se ha dicho, ya todo se ha hablado. Tomen, tenemos que eliminar nuestra vida, todo lo que apague nuestra visión de águila. Todo lo que nos quite la visión de águila hay que eliminarlo en nuestra vida, porque con la visión del águila, a la visión del águila también se le añade el discernimiento de espíritu. Amén. Cuando la visión y el discernimiento se van, somos como niños fluctuantes que nos pueden llevar de aquí para allá y de allá para acá. Puede venir un satanista, puede venir cualquier engañador y nos puede envolver en su mentira y en su engaño. Siempre nos vamos a estar llevando, nos vamos a dejar de llevar siempre el engaño de las apariencias. Y siempre vamos fácilmente podemos dejar que el enemigo haga nidos en nuestra cabeza y mejor dicho, no puede, porque bueno, no puede que por medio de las palabras sepamos muchas cosas, pero siempre algo más profundo, más para allá. Nunca, y cuando no tenemos visión y discernimiento, fácilmente el enemigo nos puede seducir y engañar, de manera que creamos que estamos bien cuando estamos mal. Amén. Y así es suficiente. Y ese es mi punto de vista. Amén, gloria a Dios. Yo también pude entender eso y que no podemos dejar de que el diablo sea quien dirija nuestro corazón por lo que estamos viendo, por lo que sentimos, porque a veces el corazón puede ser engañoso, más que todas las cosas, dice Jeremías, y hay que permanecer en un discernimiento fino de Dios. Y para mantener ese discernimiento hay que ungir todos los días los ojos con colirio, evitar las distracciones, evitar todo lo que nos robe el aceite y evitar las malas conversaciones que corrompen las buenas obras, como dice David, el salmista David. Entonces, para la gloria de Dios, vamos a estar despidiendo. Amantísimo Dios, que moras en las alturas, te damos gracias. Señor, gracias por la oportunidad de estar presente con el hermano Víctor y aquellas personas que aún no conocemos, pero que sabemos que serán edificadas con tu mensaje. Bendecimos la vida de Víctor, bendecimos la vida de cada persona, de cada oyente, bendecimos cada vida y cada persona que
esté padeciendo una situación similar o una situación de escasez de visión del águila, te rogamos por el Espíritu, Dios, que tú seas intercediendo a sus vidas para que ellos tengan nuevamente la visitación de tu Santo Espíritu, para que Él sea reposando en ellos y Él sea dando la libertad que tú mereces que ellos te den en el corazón, para que tú seas el centro de ellos y ellos puedan entender, puedan ver y puedan identificar no solamente aquellos ataques, sino también aquellas ofertas que muchas veces se disfrazan como la mujer de Jeroboam, que vienen como si fueran aguas transparentes, cristalinas, pero por dentro están contaminadas con gusarapo, que son pequeñitos y no se ven. Entonces, Dios, te pedimos una desintoxicación espiritual para que tú les abras el discernimiento, para que ellos puedan ver más allá de la visión natural, que ellos puedan mirar así como vio tu profeta a la mujer de Jeroboam vestida como si fuera una mujer ramera. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que rompas todo espíritu inmundo, todo pacto satánico, todo lo que no sea de ti. Padre, todo lo que no provenga de ti en el nombre de Jesús. Guarda las vidas, guarda, Señor, a cada persona, guarda la vida de Víctor. Padre, cúbrelo con la sangre de Cristo Jesús. Sigue dándole entendimiento, sigue ayudándolo, sigue, Dios mío, Padre, poniendo sobre él, Dios mío, Padre, tu cobertura para que él pueda ver más allá de lo que está aconteciendo. En el nombre de Jesús, y sin santidad y amor, nadie lo verá. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Mantenerte al tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando, caminando por fe, para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.